Hermanos y hermanas, para mí es un honor estar aquí. Yo me recuerdo muchos años atrás, en el año 2005, cuando se inició esto. Tenía por aquí y ahora, con todo el orgullo, un vestido de pecho, porque esto es una cultura que debe perdurar para las nuevas generaciones. Y orgulloso también estar ahí, porque hoy, usted sabe que ahora los pueblos originarios tienen el día feriado. ¿Cómo salió cuando el pueblo de Aymara, los pueblos originarios lucharon por estas cosas? Cierto de que se respete como corresponde al pueblo originario, y sin embargo fuimos utilizados, fuimos secuestrados, ¿cierto?, por la política. Esta no es política, esta es una política cultural nuestra. Tenemos que mantener con seguridad, ¿cierto?, que el día de mañana seamos orgullosos que estamos acá, que no se pierda, porque esto es para nuevas generaciones, que el pueblo todavía está, el pueblo de mar vivo, y todos los pueblos originarios tenemos que ver conjuntos y buscar cumplir el objetivo que queremos como Guaymares. La lucha ha sido dura, ¿cierto?, porque antes esto era una tierra, mira, tampoco se íbamos arreglando, haciendo proyectitos ahí. Yo le doy gracias a todos ustedes el sacrificio de venir para acá, ojalá vengan todos los años, y sus hijos también, porque nosotros ya no vamos a allá. Muchas gracias para ustedes. Hay una guayo acá, Ricardo. Tienen que hacerse un ladito para que entre. Por favor. No, yo ahí. Exacto. Bueno, pero primera vez que se sale.
está. Hermanos y hermanas, hoy es un gran día. Venimos desde Tarapacá. Es un año nuevo conmigo, una nueva oportunidad. Qué lindo. Para